Muy buenas noches, estimados docentes. Son todos bienvenidos al curso de ascenso de escala organizado por la Asociación de Capacitación y Desarrollo Pedagógico AMAUTA. Este curso es del área de arte y cultura para el nivel secundaria. Se les recuerda, por favor, mantener las normas de convivencia, mantenga apagada su cámara, así como su micrófono para evitar problemas de comunicación. Los acompaña la doctora Ana Miriam Ramos Giribaldi, PhD en Investigación Científica e Inteligencia Artificial, doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, máster internacional en Comunicación y Gestión de Entidades Sociales y Solidarias, maestra en Administración de la Educación, licenciada en Gestión de la Educación y profesora de Arte y Cultura. Estamos trabajando el módulo número 2 con el subtema Desarrollo de las competencias y capacidades vinculadas a la creación y apreciación artística por medio de los diferentes lenguajes artísticos. Dentro de este tema encontramos el desarrollo de habilidades de la expresión y comunicación artística, exploración y experimentación de las artes, elementos y principios organizativos de los lenguajes artísticos, análisis formal y análisis críticos de las manifestaciones artísticos culturales. Ya estábamos viendo el subtema 2 sobre los contenidos disciplinares de danza. Aquí estamos revisando elementos de la danza, cuerpo, espacio, tiempo, niveles de movimiento, planos, ejes corporales, diseños de coreografía, género de danza occidental, danza clásica, danza moderna y contemporánea, danzas folclóricas peruanas, mensajes, contexto histórico y cultural, vestimenta y expresión corporal aplicada a la creación de la danza. Los elementos que tienen las casuísticas pues son de tres tipos: elementos curriculares, elementos disciplinares y elementos pedagógicos. Los procesos pedagógicos son siete: la motivación, saberes previos, procesamiento de información, transferencia, reflexión y evaluación. La relación entre estos procesos es como sigue. El inicio se relaciona con el submomento de inicio del aprendizaje y aquí se trabajan tres momentos: motivación, saberes y conflicto. El desarrollo se parte en dos: teoría y práctica. La teoría es la construcción del aprendizaje y trabaja con el procesamiento de la información. La práctica es la transferencia y trabaja con la transferencia. El cierre también se parte en dos: la metacognición, que trabaja con la reflexión, y la evaluación, que trabaja con la evaluación. El inicio, pues sabemos que trabaja la motivación y aquí trabaja motivando a través de una imagen, video, audio, dinámica. Los saberes previos se activan, se exploran y se recogen. Cuando los saberes previos se activan y se recogen, trabajamos preguntas. Preguntas de tipo abiertas que estimulan la lluvia de ideas. El tiempo de la pregunta está en tiempo presente. Para explorar, aquí sí se hace de forma práctica. Luego tenemos el conflicto cognitivo, que se puede presentar en forma de problema o de pregunta. Y es una situación que contradice ese conocimiento previo que tiene mi estudiante con el nuevo saber que le estás introduciendo. Cuando trabajamos en tipo de preguntas, podemos trabajar preguntas abiertas y también preguntas cerradas, pero al ser contradictorias no van a tener respuesta. El tiempo de la pregunta también está en tiempo presente. Luego tenemos el desarrollo y en el desarrollo encontramos la teoría, que es la construcción del aprendizaje, que trabaja con el procesamiento de la información. Y para que sepas que un caso está en teoría, te vas a guiar de los siguientes verbos: identifica, comprende, discute, explica, observa, demuestra, analiza, investiga, compara, conjuga, incorporar, definir, revisar, interpretar, leer, escribir, monitorear, responder. Son algunos verbos que se trabajan en la teoría. Y luego esta teoría es pasada a la práctica y su proceso se llama transferencia. Este es el momento, es un momento y su proceso se llama igual transferencia o aplicación del aprendido a situaciones nuevas. En la práctica también te vas a dar cuenta por los verbos: desarrollo, ejecución, aplicación, diseñar, inventar, realizar, elaborar, representar, utilizar, ensayar, tocar, tallar, moldear, hacer, improvisar, contar historias, crear, esculpir, entre otros. También trabajamos aquí en el desarrollo la retroalimentación y los casos están basados en la retroalimentación por descubrimiento y aplicamos para esto el método metacognitivo, que consiste en trasladar al desarrollo a la metacognición con su proceso de reflexión. Y para poder trabajarlo vamos a utilizar la estrategia de lluvia de ideas y vamos a trabajar con preguntas abiertas que promuevan justamente la reflexión del estudiante sobre algún problema o algún tema que no entiende. El tiempo de la pregunta está en tiempo presente y esto es la retroalimentación por descubrimiento. Luego tenemos el cierre. En el cierre también encontramos la metacognición, que es propia ya del cierre con su proceso de reflexión. Se trabaja con la estrategia de lluvia de ideas, con tipo de preguntas abiertas para generar opinión, pero el tiempo de la pregunta está en pasado y en futuro. En pasado,
tenemos algunos ejemplos aquí, qué hicimos, cómo lo hicimos, las dificultades que tuvimos, cómo lo vas a superar y en futuro, cómo puedo aplicar lo aprendido hoy en otros momentos de mi vida. Bien, esta es la utilidad. Entonces, esto es lo que te evalúa tu directivo cuando viene a monitorearte, que trabajes no solamente en pasado, sino también que vean la utilidad a través de las preguntas en futuro. La evaluación, pues se sabe que es de tres tipos. Tenemos la autoevaluación que hace el propio estudiante sobre su aprendizaje. La coevaluación que se hace entre pares y la heteroevaluación que la hace el docente a los estudiantes. Y su proceso pedagógico se llama igual evaluación. Capacidades y competencias de aprecia. La competencia aprecia tiene tres capacidades: percibe manifestaciones artísticos culturales, contextualiza estas manifestaciones y reflexiona. Percibe, hace tres cosas puntuales: observa, escucha, esto significa que está usando sentidos. ¿Para qué? Para que describa y analice. ¿Qué va a analizar? ¿Qué va a describir? Los elementos propios de las artes, sean artes visuales, sean música, danza, teatro o cualquier disciplina artística. Luego pasas a contextualiza. Contextualiza, como indica su nombre, ve el contexto social, también ve el contexto histórico y también ve la cultura. Y finalmente, con toda esta información, porque ya cuando tú trabajas contextualiza, los mandas a investigar, con esta información ya el estudiante puede hacer una interpretación sobre el significado de dicha manifestación, puede experimentar, puede emitir juicios de valor, eh, puede explicar, puede comparar, ya puede sustentar un tema. ¿Y por qué es importante recordar cómo funciona la competencia Aprecia? Porque Aprecia trabaja, pues, dentro de sus procesos didácticos con sus capacidades. Así tenemos que las capacidades de Aprecia van a trabajar una reacción inmediata, descripción de lo que observa, experimenta, análisis e interpretación de elementos, consideración sobre el contexto cultural y expresión de un punto de vista informado. Vimos el día de ayer que estas tres primeras las trabaja la capacidad percibe, la segunda la trabaja contextualiza y la tercera la trabaja reflexión. Lo mismo va a suceder con los procesos didácticos de CREA. CREA tiene 8 procesos didácticos: desafiar e inspirar, imaginar y generar ideas, planificar, explorar y experimentar, producir trabajos preliminares, revisar y afinar, presentar y compartir, reflexionar y evaluar. ¿Y qué permite este trabajo de procesos didácticos? Pues permite el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo del razonamiento y de la creatividad. Aquí tenemos la capacidad percibe y qué procesos didácticos trabaja. Está trabajando una reacción inmediata, luego una descripción de lo que observa, un análisis e interpretación. De ahí cambiamos de capacidad, vamos a contextualiza y de ahí volvemos a cambiar a reflexiona, que sería el último proceso didáctico, ¿no? Con la expresión de un punto de vista formal. Bien, recordemos cómo resolver casos pedagógicos y curriculares. Pues primero hay que leer el caso de forma comprensiva, luego hay que reconocer qué te pide la pregunta del caso y finalmente discrimina entre las alternativas y excluye las que no cumplen con lo que te preguntan. Vas a aplicar conocimientos pedagógicos, conocimientos didácticos y conocimientos disciplinarios. Ahora sí pasamos al caso. Recuerden, este caso estábamos revisándolo el día de ayer. Solamente avanzamos 2 casos de esta lectura. Vamos a continuar con la lectura para ponernos en contexto. La docente ha planificado desarrollar una experiencia de aprendizaje en la que los estudiantes conocerán diversas danzas del Perú. A continuación se presenta la descripción de las danzas que ha investigado. Danza 1, danza de salón de pareja, que tiene movimientos suaves pero muy marcados y cadenciosos. Los bailarinas usan gestos y miradas para decir lo que no dice la coreografía. El ritmo en base a la guitarra, percusión, se combina con el movimiento de los pies, el baile de los pañuelos y el coqueteo. Danza 2, danza colectiva femenina, se realiza en las fiestas navideñas. El grupo de danzantes está compuesto principalmente por niñas y jóvenes que visten trajes semejantes a vestidos de novia y llevan varas en la mano llamado azucenas. Las bailarinas cantan adorando al niño Jesús, alternando los cantos con momentos de zapateo.
Danza 3, danza grupal, en las que los varones usan máscaras muy pesadas y ornamentadas que cubre toda la cabeza. La danza representa la lucha del bien y el mal, donde el bien prevalece y se especula que esta danza combina elementos occidentales y precolombinos. Danza 4, danza de parejas, que consiste en un zapateo rápido y vigoroso en el que el hombre corteja a la mujer. Durante la danza de las parejas, una a una, realizan un contrapunto de zapateo. Pasemos al caso. ¿Cuál de las siguientes alternativas consideras que es una danza afroperuana? Alternativa A, la danza 2, alternativa B, la danza 3 y alternativa C, la danza 4. Un minuto para responder. Vamos a retroceder a la lectura de las danzas. Recuerden 2, 3 y 4 para que puedan ustedes entrar en contexto. Ahí tienen cuál de estas es una danza afroperuana o puedes considerar como danza afroperuana. 1, 2, 3 o 4. Segundo, Olinda, María y Juan me dice que sería la número 4. A ver, miren, ¿qué dice la número 4? Danza de parejas que consiste en un zapateo rápido y vigoroso, en el que el hombre corteja a la mujer. Durante las danzas, las parejas una a una realizan un contrapunto de zapateo. ¿Hay alguna danza afroperuana donde el hombre y la mujer zapateen uno replicándole al otro? Porque es un contrapunto. Yo lo hago, tú replicas. ¿Será la danza 4? Ah, me dice Isabel que sería la danza número 2. Veamos, teníamos que la danza 2 era atajo de payitas, la danza 3 la diablada, y la danza 4 no sabemos todavía el nombre de la danza, ya hemos descubierto las dos anteriores, la 2 y la 3. La danza 4 me dice danza de parejas que consiste en un zapateo rápido y vigoroso en el que el hombre corteja a la mujer. Durante la danza, las parejas una a una realizan un contrapunto de zapateo, pero todavía no sabemos cómo se llama la danza número 4. Creo que me pasé un caso. Vamos a descubrir la danza 4, el huayno. ¿En qué consiste el huayno? Este baile se adapta dependiendo de la región en donde se realice la danza, ya que responde a las tendencias tradicionales de la localidad. La danza se realiza a veces en pareja mixta o también puede realizarse en ronda con una pareja al centro.
prestándose a asedios amorosos. El hombre ofrece el brazo derecho para invitar a bailar o también pone su pañuelo sobre el hombro de la mujer, para después pasar a efectuar el pase de las parejas. El baile consiste básicamente en un zapateo vigoroso. Al finalizar, se realiza la llamada fuga, que consiste en escoger la pareja ganadora, donde se toman como principales características el sentimiento, la movilidad y la gracia. Entonces, habiendo descubierto ya el nombre de las tres danzas, ¿cuál de estas es una danza afroperuana? Atajos de payitas, la diablada o el guay. Vemos entonces que la respuesta correcta sería la danza 2, atajo de payitas. Esa sí es una danza afroperuana. Vamos con el siguiente caso. ¿Cuál de las siguientes danzas contiene simbología religiosa? ¿La danza uno, la danza 3 o la danza 4? ¿Cuál de estas tres tiene simbología religiosa? Un minuto para responder. Linda me dice que sería el atajo de payitas, que tiene sentido, que tiene una simbología religiosa. María también me dice el atajo de payitas. Isabel me dice la alternativa B, que sería la danza 3. Segundo me dice la danza, la número uno. Y Margarita la número uno. Vamos a ver. Recordemos.
La número uno no la conocemos, ¿ah? Vamos a ver qué nos dice la indicación número uno. Número uno. Danza de salón en pareja, que tiene movimientos suaves pero muy marcados y cadenciosos. Los bailarines usan gestos y la mirada para decir lo que no dice la coreografía. El ritmo, en base a la guitarra y percusión, se combinan con el movimiento de los pies, el vaivén de los pañuelos y el coqueteo. Pues aquí nos están hablando de la marinera limeña. La danza uno entonces es la marinera limeña. Danza de salón en pareja que tiene movimientos suaves pero muy marcados y cadenciosos. Los bailarines usan los gestos y la mirada para decir lo que no dice la coreografía. El ritmo en base a guitarra y percusión se combinan con el movimiento de los pies y el vaivén de los pañuelos y el coqueteo. ¿Qué comunica la marinera? En esencia, la danza representa el coqueteo, la insinuación de una pareja. La mujer de pollera y con pañuelos provoca al hombre con sus movimientos elegantes. La marinera limeña es elegante, señorial, cadenciosa y se practica en lugares cerrados como baile de salón. Luego teníamos la danza número 3, que es la diablada. Danza grupal en la que los varones usan máscaras muy pesadas y ornamentadas que cubren toda la cabeza. La danza representa la lucha entre el bien y el mal, donde el bien prevalece. Se especula que esta danza combina elementos occidentales y precolombinos. ¿Qué comunica la diablada? La diablada puneña es una danza originaria del departamento de Puno en Perú y representa la lucha entre el bien y el mal. Y la siguiente danza, que es la número 4, me parece, a ver, déjenme revisar. Sí, la danza 4 es el huayno. Es danza de parejas que consiste en un zapateo rápido, vigoroso, en el que el hombre corteja a la mujer. Durante la danza, las parejas una a una realizan un contrapunto de zapateo. ¿Qué comunica el huayno? Su mensaje usualmente es el enamoramiento y el sutil cortejo del hombre hacia la mujer, como también el desengaño o el sufrimiento por la pérdida de la amada. Entonces, de estas tres que acabamos de descubrir, la de marinera limeña, que no sabíamos todavía cuál era, de estas tres, ¿cuál tiene simbología religiosa? ¿Marinera limeña, de hablada o huayno? Bien, Roxana, la hablada, ¿verdad? Ustedes tienen que ceñirse por el número que indica la danza. Solamente nos han dado definiciones, nosotros tenemos que ir descubriendo el nombre de cada una de las danzas. Entonces, tenemos ahí el uno, marinera limeña, la danza 3, hablada y la danza 4, el guay. Alternativa correcta, la alternativa B. ¿Cuál de las siguientes alternativas se considera una danza de la sierra? Danza uno, que es la marinera, danza 2, que es atajo de payitas, y danza 3, el guayno. ¿Cuál es considerada una danza de la sierra?
Recuerde que solamente debe de indicar en las respuestas las danzas de acuerdo al número. La danza uno era marinera limeña. La danza 2 era atajo de payitas. Y la danza 4 es el guayno. Entonces, de estas tres, ¿cuál es considerada una danza de la sierra? Pues me dice, segundo, la diablada, no, esa era la danza número 3. Roxana me dice la 4, Linda la C, Gabriela C, Roxana la 4, Pigman la C, María el Guayno, Juan el Guayno, Isabela C, Margarita la 4. Y estamos entonces en lo correcto. ¿Ya? Eh, Ahí tenemos marinera limeña, es de la región costa, atajo de payitas es de la región costa y el Guayno es de la región sierra. Por lo tanto, la respuesta correcta es la danza número 4. Bien, entonces como ven, este ha sido un juego de palabras. Nos han puesto solo definiciones y para poder responder a los casos teníamos que ir descubriendo cómo se llamaba cada una de las danzas. Lea la siguiente situación. Una compañía de ballet ha realizado una función en la provincia donde se encuentra una institución educativa y todos los estudiantes de la clase de arte han asistido. Aprovechando el interés que esta visita ha provocado en los estudiantes, la docente de arte ha planificado una unidad didáctica en la cual los estudiantes apreciarán las posibilidades del ballet y de la danza en general para narrar historias. La docente usará como ejemplo un video del ballet Cascanueces de Piotr Tchaikovsky, Rusia 1840-1893. Pregunta del caso. Durante una sesión de aprendizaje, la docente y los estudiantes conversan sobre las semejanzas y las diferencias entre el ballet clásico y la danza contemporánea. La docente pregunta a los estudiantes, ¿quién me puede decir una característica de la danza contemporánea? Tres estudiantes responden. Daniela, las coreografías de danza contemporánea suelen seguir una estructura lineal con inicio, nudo y desenlace. Miriam, el cuerpo de los bailarines de la danza contemporánea puede pesar o medir lo que sea, mientras sea fuerte y flexible. Fabricio, la danza contemporánea se puede bailar con cualquier tipo de vestuario y calzado, inclusive sin zapatos. ¿Cuál de las siguientes intervenciones contiene un error que puede ser utilizado para fomentar la reflexión y el aprendizaje sobre la danza contemporánea? La respuesta de Daniela, la respuesta de Miriam o la respuesta de Fabricio. ¿Cuál de los tres tiene un error? Regresamos a la respuesta de los tres. Daniela, Miriam o Fabricio. Un minuto para responder.
Segundo me dice que sería la alternativa A. Olinda me dice Daniela, por ser danza contemporánea no es un ballet. Pitma me dice la A, Roxana me dice la A, María me dice la B, Isabel me dice Daniela, Olinda me dice Fabricio. Y veamos, a ver, ¿qué disciplina del arte trabaja inicio, nudo y desenlace? ¿La danza? ¿La danza trabaja inicio, nudo y desenlace? El teatro, bien, segundo, bien, María. Entonces, el teatro. ¿Quién ha cometido el error entonces? Ha sido Daniela, porque ella está confundiendo eh, los momentos de la estructura de Sitfield de los tres actos, inicio, nudo y desenlace. Esto pertenece al teatro, no a la danza. Por lo tanto, como indican ustedes, la alternativa correcta en este caso es la alternativa A. El error es de Daniel. Estructura de un texto narrativo. Vamos a recordar cómo está estructurado un texto narrativo, pues recuerden que esta es Estructura una del texto danza narrativo narrativa. está compuesta por tres partes: la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción o planteamiento sirve para introducir los personajes. Nos presenta una situación inicial, un conflicto que les sucede a los personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino, que ascendía por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca. Llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue abierta por un hombre muy anciano. El nudo o conflicto. Aquí se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Pocas semanas más tarde, la joven se dirigía en automóvil a una fiesta. Allí, a la derecha del camino, estaba el sendero campesino de su sueño. Echó a andar por el sendero. El mismo anciano del sueño respondía a su impaciente llamado. «Dígame», dijo ella, «¿se vende esta casa?». El desenlace o solución de la situación planteada. En esta parte del relato se resuelve el conflicto planteado inicialmente. Puede tener un final feliz o trágico, positivo o negativo. «Un fantasma», repitió la muchacha. «¡Santo Dios! ¿Y quién es?». «Usted», dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta. Danza contemporánea y sus principales características. Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo programa Kinesfera, en el cual vamos a descubrir el universo de la danza moderna y contemporánea. Disculpe. Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo programa Kinesfera, en el cual vamos a descubrir el universo de la danza moderna y contemporánea. Si alguna vez has asistido a un show de este tipo, seguramente te quedaste con muchas dudas sobre lo que sucedió en el escenario. En la danza contemporánea, todo o casi todo puede suceder. No hay nada definido en cuanto a la duración del espectáculo, al vestuario ni a la escenografía. Los bailarines pueden bailar descalzos o con zapatos de plataforma, incluso con zapatillas de ballet, vistiendo jeans, trajes formales o leotardos.
La danza contemporánea no conoce límites y por eso admite cualquier tipo de cuerpo, no importa la edad, la talla, el peso ni el color. Además, las coreografías pueden incluir desde un solo minimalista, dúos, tríos, hasta muchas personas en el escenario. El vocabulario de movimiento utilizado en este tipo de danza también puede variar. Algunos coreógrafos incluyen movimientos mínimos y gestos o inmovilidad, mientras otros demandan mucha energía física o trabajo de piso. Para crear, algunos artistas utilizan pasos de diferentes estilos como el hip hop, las danzas africanas, danza aérea o acrobacia. En algunas ocasiones también buscarán llevar la danza afuera del escenario. Aunque todo lo anterior puede parecer muy caótico, los coreógrafos, gracias al entrenamiento y a la experiencia, se las arreglan para crear armonía y coherencia en sus obras. Sin embargo, es probable que nosotros como espectadores nos quedemos con muchas preguntas al final de una función. Lo más importante es permanecer abiertos a las propuestas coreográficas y a vivir una experiencia diferente. Para esto es importante conocer un poco acerca de la historia de la danza moderna y contemporánea. Por eso en el próximo episodio les voy a hablar un poco acerca de la historia de las pioneras de la danza moderna. Yo soy Fabi Guillén y los espero en el próximo episodio de Kinesfera. Entonces tenemos aquí que el error lo ha cometido Daniela. Vamos con el siguiente caso. Un estudiante le pregunta a la docente, entonces, ¿en qué se diferencia principalmente el ballet clásico de la danza contemporánea? La docente traslada la pregunta a la clase y tres estudiantes responden. Fabio, en que el entrenamiento de los bailarines del ballet clásico es mucho más exigente. Teresa, en que los pasos básicos del ballet clásico están predefinidos y no se puede improvisar. Y Diego, en que solo las coreografías de ballet clásico representan historias con muchos personajes. ¿Cuál de las respuestas es correcta? ¿La de Fabio, la de Teresa o la de Diego? Un minuto para responder.
Juan, Pigma, María, Olinda me dicen Teresa. Segundo me dice la B. Isabel me dice Teresa. Bien, entonces, como habían podido apreciar, la respuesta correcta entonces la tiene Teresa. Tanto en la danza clásica como en la danza contemporánea, pues el esfuerzo es mucho, no solamente en la danza clásica, también se necesita mucha práctica en la danza contemporánea. Mi mamá era pianista, yo hacía que bailaba y mi mamá me preguntó si me gustaría estudiar danza y así fue. Empecé a bailar desde muy chica, a los 4 años. Al principio era un hobby y era ir a aprender baile. Mi carrera profesional empezó a los 14 años en el ballet argentino de Julio Boca y a los 17 más o menos ingresé al estable del Teatro Colón. Las primeras clases de baile tenía que ver más con conocer mi propio cuerpo. Eso se va diferenciando, lo que haces con las manos, con la cara, con la cabeza, los pies. Tal vez no es lo mismo aprender técnica que aprender a transmitir. Tenía que hacer algo con la música también y con el cuerpo. Se va diferenciando lo que haces con las manos, con la cara, con la cabeza, los pies. Tal vez no es lo mismo aprender técnica que aprender a transmitir. Tenía que hacer algo con la música también y con el cuerpo. Había algo que me impulsaba a moverme. Una historia y sin hablarla, bailándola, parece muy interesante poder transmitir algo desde el movimiento. La danza para mí es todo. Siempre digo que es como una enfermedad porque cada vez quiero dar más, se me vuelve más adictivo y no tiene que ver tanto con la técnica, sino con mi personalidad, con poder decir lo que no puedo decir de otra manera y también desconectarme de la rutina. Es un momento en el que me lo doy para mí y dejarme llevar. El hip hop me identifica la historia, cómo comenzó. Tuve la posibilidad de ir a esos lugares de Nueva York donde comenzó en Bronx y bueno, me parece un modo de expresión. ¿Qué se siente cuando uno se sube a este escenario? Es una responsabilidad muy grande. Somos pocos los que llegan al Colón y creo que es mi responsabilidad llevarlo bien y con respeto. La subida al escenario es el cúmulo de un montón de cosas para poder llegar ahí. Nosotros somos una parte de una gran obra y somos muchísimos los que trabajan y quizás a veces los aplausos se los lleva el bailarín o los bailarines o el cuerpo de baile y hay mucho detrás. Siempre me dejo llevar por el momento en el que estoy pasando en la vida y por la música que eligen o que elijo poner y voy viviendo el día a día y voy viviendo las experiencias de distinta manera. En este momento descubrir exactamente qué es lo que quiero de la danza y qué quiero hacer con la danza. Está en un veremos en este momento. Lo disfruto, es mi trabajo, es lo que me llevó a estar acá, pero creo que se pueden hacer otras cosas y me gustaría poder incluirlo en algo más social y no en una cajita de cristal.
el ballet es una expresión artística que además conjunta varias disciplinas. Tienes la música, tienes el arte dramático, tienes las artes plásticas, porque la escenografía, los vestuarios, todos los diseños también llevan ese otro arte, y desde luego el movimiento, que es tu lenguaje con el que tú te expresas. Las convenciones establecidas por el lenguaje del ballet son muy estrictas y rigurosas. Del mismo modo que las palabras se unen con otras para formar oraciones, la técnica del ballet posee un vocabulario propio. Dentro del ballet clásico hay una serie de convenciones que, al repetirse una y otra y otra y otra vez, da a entenderle al público ciertos mensajes básicos, ¿no? Por ejemplo, en casi todos los ballets, el príncipe le propone matrimonio a la protagonista, y entonces ese gesto se hace así, para determinar que vamos, para invitar a bailar a todos, el gesto del baile es así, para decir que alguien se va a morir es este gesto. Eso el público balletómano empieza a registrarlo, y entonces ya sabe más o menos los ciertos parlamentos que se hacen con este tipo de gestualidad. Los cuerpos de los bailarines, gracias a un arduo y cuidadoso entrenamiento, parecen desafiar las leyes de gravedad. La verdad es que la anatomía humana no está diseñada para el ballet. El ballet, francamente, es un constante reto a controlar no solo tus movimientos, sino a ir forzando que las piernas tengan extensión, que toda tu posición sea como abierta desde las articulaciones. En fin, por eso se tiene que empezar tan joven, para que los músculos, los huesos puedan más o menos obedecer todo lo que uno les va exigiendo a lo largo de esta carrera. La magia en una función de ballet clásico es resultado de la combinación de una orquesta en vivo, los intérpretes solistas y los de acompañamiento, conocidos como cuerpo de baile. Yo trato siempre de que la técnica, trabajarla muchísimo para poder luego olvidarla y poder, con esa libertad, expresar ya la parte que es el objetivo, que es comunicar emociones, sentimientos, la expresión artística, y de alguna manera seducir al público para que te acompañe en esa travesía de que es una función de ballet, ¿no? Hemos podido observar entonces de que lo que nos decía pues Fabio, que el entrenamiento del ballet clásico es mucho más exigente, hemos visto que no es así, que tanto sea ballet o sea danza contemporánea, exige empezar desde muy pequeño y mucha práctica. Teresa nos decía que los pasos básicos del ballet clásico están predefinidos y no se puede improvisar, y está en lo correcto. Cada movimiento ya tiene un significado. Y Diego nos decía en que solo las coreografías de ballet clásico representan historias con muchos personajes, y eso también está equivocado. Por lo tanto, la alternativa correcta de que nos ha dado la respuesta correcta ha sido Teresa. Bien, estimados maestros, así hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Nos estamos reencontrando el día lunes. Muy buenas noches. Gracias.